Bendiciones. Hoy día vamos a estar leyendo el libro de Zacarías 7:10 y dice: No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Proverbios 22 y 23. No robes al pobre porque es pobre, ni aplastes al afligido en la puerta, porque el Señor defenderá su casa y quitará la vida de los que roban. Porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad dice hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimáis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar, ni andéis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina. Entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Dice Salmos 72:4, haga el justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Isaías 10 del 1 al 3, hay de los que decretan estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los que necesitan, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de la viuda su botín y despojar a los huérfanos, y que haréis en el día del castigo, en la devastación que vendrá de lejos, a quien huiréis por auxilio y a dónde dejaréis vuestras riquezas. Y dice, hay de los que decretan estatutos inicuos. Uno de estos es los matrimonios homosexuales y el aborto. Esos son estatutos decretados inicuos. En Proverbios 17:5 dice, el que se mofa del pobre afrenta a su hacedor, el que se regocija de la desgracia no quedará sin castigo. Usted no puede mofarse de un pobre porque no le gusta el Señor, ¿ok? Y dice aquí Isaías 30:12-13, por tanto así dice el Santo de Israel, ya que habéis desechado esta palabra y habéis confiado en la opresión y en el engaño, y os habéis apoyado en ello, por eso esta iniquidad será para vosotros como muro agrietado, a punto de caer, como abultamiento en una pared alta, cuyo caída viene de repente en un instante. No se puede borrar uno del pobre, ¿verdad? Porque Dios siempre está ahí para defenderlo. Y dice aquí Eclesiastés 4:1, me volví y vi todas las violencias que hacen debajo del sol, y he aquí que las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele, y la fortaleza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. ¿Sí? A Dios no le gustan las guerras. El Señor puso gobierno, no para que el gobierno destrozara a los pueblos y las naciones. Les voy a poner un ejemplo de Rusia y Ucrania. Ellos dos como gobernantes no se pusieron de acuerdo y lo que hicieron fue poner soldado en contra soldado, cuando en ellos no había pleito ni enemistad, y atacar a los pueblos. Lamentablemente, no es la primera vez. Eso es lo que han hecho las guerras en todos los países donde han habido guerra. Los gobiernos no han entendido lo que significa ser gobierno. El gobierno Dios lo otorgó para cuidar las naciones, para que un gobierno supiese, ¿verdad?, cuidar los pueblos, el arreglo de calles, las aguas potables, las aguas negras, el centro de salud, los hospitales, las escuelas, los aeropuertos, las negociaciones entre empresas y hacer proyectos en sus agendas para hacer crecer la economía y traer estudios a los pueblos para hacerlos crecer, ¿verdad?, en educación, y así hacer crecer una economía, tratando de mantener
en cuidado a los pueblos, pero los gobiernos lo hicieron al revés. Recogieron los impuestos para comprar armamento, guerras, misiles, tanques, aviones, bombas y después irlas a explotar en contra de los mismos pueblos, porque la guerra es lo que han hecho. Matazón de gente, miles y miles, centenares de personas muertas por el ejército de los gobiernos. Esos son los gobiernos. El gobierno nunca entendió su trabajo, su deber, que es de cuidar a los pueblos, a las ciudades y no de destruirlas. Ellos van a tener que dar cuentas al Señor por sus leyes, por su forma de gobernar, por la destrucción. Y yo digo, no es justo que haya tanta pobre en las naciones, en el mundo, que no tienen que comer, que muchos enfermos, que no tienen para pagar una cirugía, y el gobierno se gaste toda la economía en hacer bombas, misiles, aviones y tanquetas y no sean dignos de ayudar a la población pobre. El Señor demandará de los gobiernos por su actitud. Y nosotros tenemos que ser obedientes, como dijo el Señor, orar por nuestros gobernantes para que viváis sosegadamente en paz. Crean a Dios y hagámoslo para que el Señor tome control y dominio de la mente y el corazón de estos gobiernos para tener paz. Que el Señor le bendiga.